Muchas veces recordamos desde esta columna aquella famosa frase que Bill Clinton le tiró a George Bush padre durante la campaña preelectoral del año 92 en los Estados Unidos, cuando le dijo: es la economía, estúpido, como dando a entender que lo que iba a definir el resultado electoral en aquel país era justamente la marcha de la economía. Hay que recordar que Estados Unidos venía bien en ese momento en otros aspectos, acababa de caer el muro de Berlín en el 89, daba la sensación de que Bush padre no tenía riesgos en su reelección, pero claro, se enfrió la economía, la cosa se complicó, vino la famosa frase de Clinton y eso quedó como marcando un poco todo el tono político de lo que ocurre especialmente en América Latina y en otros lugares del mundo, la importancia que le damos a la economía a la hora de votar. Es desde luego muy relevante, especialmente en países que vivimos siempre al filo en lo económico, con mucha gente que la pasa mal, con mucha gente en situación de pobreza, en situación de desempleo o de empleo muy provisorio, y es normal desde luego que la economía tenga un rol muy fundamental. Ya lo vemos, si lo tuvo y lo tiene en un país como Estados Unidos, ¿cómo no pensar de que lo va a tener en países mucho más subdesarrollados o mucho más atrasados como son nuestros países aquí en América Latina? De todas maneras, también hay que pensar que nuestros países más subdesarrollados, menos institucionalizados, también tienen otros problemas que hace muy complicado ese análisis, porque en nuestros países suele estar en juego la institucionalidad, suelen estar en juego los valores democráticos, podríamos decir. Hay, particularmente en las últimas décadas, gobiernos muy proclives a tics autoritarios, a tratar de avanzar sobre las libertades, sobre la libertad de prensa, sobre la independencia de los poderes, gobiernos muy corruptos que no dudan en acceder a cualquier tipo de procedimiento para lograr sus objetivos. Y claro, por eso hay que pensar un poco aquella frase de Clinton en este contexto. Lo que uno ve es que en la Argentina, hoy día, a pocas horas de las elecciones, lo económico pesa y pesa mucho. De hecho, el frente que encabeza Alberto Fernández y a quien acompaña Cristina Fernández pone casi exclusivamente peso en la discusión electoral en lo económico. Se han filtrado incluso algunos manuales internos que dan cuenta de que la recomendación a todos sus candidatos, a todos sus militantes, es concentrarse exclusivamente en lo económico, salirse de la discusión extraeconómica, porque claro, creen que allí, a partir de los malos resultados económicos de Macri, tienen una posibilidad. Lo que hay que recordar en estas horas, lo que hay que recordar siempre, sea cual sea el gobierno, sea cual sea el candidato, es que una política económica, una mala política económica como ha sido la de Macri, se puede cambiar, se puede corregir. Es más difícil cambiar cuando se produce un deterioro en la cultura de democracia, cuando se genera una suerte de autoritarismo, como ha pasado tristemente en muchos países de América Latina y también en la Argentina, sobre todo en el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Ojalá pongamos todo en la balanza, pongamos lo mal que ha estado la economía, pongamos lo mejor que han estado otras cosas, pongamos el pasado, pongamos desde luego el futuro, y sí recordemos esto: una política económica mala se puede cambiar, se puede corregir. El deterioro de la cultura política media de un país, eso es más difícil de resolver.